Bienvenidos, buenas tardes a todos los asistentes, tanto a los presenciales como a los virtuales. Vamos a dar inicio a esta jornada de diálogos, que es una instancia para poder presentar las ponencias, investigaciones y también los últimos análisis que llevan a cabo profesores dentro del Departamento de Formación Integral de la Universidad de San Sebastián, así como también a veces invitados con los cuales se puede dialogar alguna temática troncal asociada a la filosofía, a la formación integral y al sello de esta universidad. En esta oportunidad tenemos el agrado de contar con el profesor Maximiliano Yáñez, quien es académico, ¿verdad?, de planta del Departamento de Formación Integral de la sede de Concepción y quien a su vez es coordinador de la asignatura de ética de esta casa de estudio. El título de su ponencia es ¿Cómo afecta nuestro ritmo de vida al mundo? El tiempo es superior al espacio, el problema ecológico. Actualmente el mundo atraviesa una crisis ecológica, siendo los acelerados ritmos de la vida que llevamos una de sus causas. Frente a esta realidad actual, les invitamos a reflexionar sobre el tiempo para poder abordar ritmos acordes al mundo en el que vivimos. Le damos entonces la palabra al profesor Maximiliano Yáñez. Adelante. Gracias, Ever, por la presentación. En esta breve charla, ponencia, diálogo, como se llame, lo que quiero hacer es simplemente exponer un argumento que está presente en la DCI, en la Doctrina Social de la Iglesia, de cómo enfrentar el problema ecológico. En ningún caso pretendo decir que esta es la única manera de enfrentar el problema ecológico, sino simplemente quiero presentar una alternativa de enfrentar el problema ecológico desde una perspectiva temporal. Luego explicaré a qué me refiero con eso. Y me pareció interesante exponer esto porque si bien no es nada nuevo lo que se dice, ya en Aristóteles podemos encontrar ideas bastante similares. Es un argumento que generalmente no se considera o no aparece constantemente en las discusiones, puesto que generalmente las discusiones en torno a los problemas ecológicos están más centradas en las soluciones técnicas, más que en soluciones de índole metafísico o teológico. Por lo tanto, me pareció interesante presentar esta idea que está en la DCI para ver desde qué perspectiva se puede enfrentar el problema ecológico sin reducir todo el problema a soluciones técnicas. Y en ese sentido, lo primero que hay que entender es cuál es el problema ecológico, ¿no? Cuando se habla de ecología, en Laudato Si se define la ecología como la ecología estudia las relaciones entre los organismos vivientes y el ambiente donde se desarrolla. Es importante entender esta definición de ecología porque muchas veces confundimos la palabra ecología con un problema medioambiental y claro, en esta primera definición claramente no se rehúsa eso la ecología, sino que la ecología tiene que ver cómo se organizan y relacionan los organismos vivientes entre sí. Y en ese sentido, ya tenemos que tener en cuenta de que la ecología no solamente se reduce a un cuidado del planeta. Es más, dentro de la DCI podemos encontrar constantemente expresiones como ecología económica, ecología social, ecología cultural, ecología medioambiental, que ya nos dan a entender que en el fondo el problema es que hay ciertos tipos de relaciones en la realidad y por lo tanto lo que hay que hacer es fortalecer estas relaciones o recobrar estas relaciones. Y la DCI va a identificar que el problema es que hay una triple quiebre entre este tipo de relaciones, que este triple quiebre sería entre personas, entre la persona y el mundo y entre la persona y Dios, que esta última podríamos decir entre la persona y una realidad metafísica o un índole, podríamos decir, filosófico-valórico, si bien evidentemente la DCI cuando expone este último quiebre está pensando claramente en un quiebre con el creador. Me parece que también entenderlo de este modo más amplio ayuda también a dialogar más con gente que está fuera del ambiente de la DCI, ¿no? Y no pierden nada del contenido. Por lo tanto, yo voy a llamar a este quiebre entre la persona y una relación metafísica con la realidad, ¿no? Si vamos al primer quiebre, el quiebre entre personas, lo que va a explicar la DCI es que, en el fondo, el primer problema que tenemos es que hoy día estamos en una época completamente individualista.
un tipo de sociedad, entendiendo por sociedad la idea de Ferdinand Tönnies, que en el fondo está marcada por un quiebre con la comunidad, un quiebre con los vínculos entre las personas, en donde todo el mundo empieza a preocuparse por sí mismo y en donde los valores comunitarios empiezan a perder valor y solamente aparece la cooperación en la medida que la cooperación con los demás me ayuda a conseguir mis metas personales. Esta idea no es nada nueva, ya se empieza a desarrollar con mucha fuerza desde Maquiavelo y Mandeville, y podríamos decir que es la idea propia de una sociedad liberal, ¿no? En el fondo, en donde existen varios modos de vida y todos los modos de vida se vuelven varios, de modo que yo puedo elegir el modo de vida que yo quiera, siempre y cuando no entre en conflicto con los demás. Entonces, si yo quiero llevar un modo de vida en donde soy un alcohólico, y lo único que hago es tomar cerveza y salir a carretear, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque en el fondo cada uno puede elegir el modo de vida que le parece válido, independiente que eso sea bueno o malo, ¿no? Porque en el fondo lo bueno y lo malo se vuelve difuso, empieza a desaparecer en la medida que todo es admitido, siempre que haya un paz, digamos, entre nosotros. O sea, en la medida que aparecen los conflictos entre nosotros, es la medida que nos tenemos que limitar. De ahí la clásica afirmación de mi libertad llega hasta donde llega la libertad de los demás, apuntaría a eso, ¿no? Cada uno elija el modo de vida que quiera, pero en el momento que hay conflictos, ahí tiene que intervenir la justicia para poner ciertos límites, ciertas normativas morales que nos permitan regularnos entre nosotros y no entrar en conflicto. Y en este sentido también me parece importante destacar la distinción en que hace Tocqueville entre individualismo y egoísmo, entendiendo que en el fondo en el egoísmo ya estaría roto cualquier posibilidad de cooperación porque solamente nos preocupa a nosotros y no nos preocupa en nada el resto. En cambio, en la lógica individualista sí hay una posibilidad de cooperar y eso también es importante, ¿no? La diferencia es que yo coopero no porque tengamos los mismos fines en la comunidad, sino que las razones por las cuales yo coopero con los demás es simplemente porque en última instancia cooperar con los demás me ayuda a alcanzar mis propias metas. Luego, el segundo nivel de problema que hay, o el segundo nivel de quiebre, vendría a ser entre la persona y el mundo, entre la persona y la realidad natural, la realidad externa, ya sean los animales, el medio ambiente, en donde, dado que somos individualistas y nos preocupamos solamente por nosotros, hay un segundo problema que nace desde ahí, que es que en el fondo vemos al mundo externo simplemente como un beneficio para nuestras necesidades. O sea, vemos la realidad en una lógica utilitarista, en una lógica de costo-beneficio, en donde utilizamos todos los objetos o todos los medios o todos los seres que están a nuestro alcance para beneficiarnos nosotros mismos. Y este problema tampoco es nada nuevo, ¿no? O sea, todas estas reflexiones ecológicas que hay que cuidar del planeta, justamente suelen apuntar a eso, ¿no? Que en el fondo utilizamos el resto de la realidad como simplemente instrumento para nuestros fines, y esto partiría justamente de la lógica que el énfasis está en desarrollar nuestro propio proyecto de vida, sin considerar si es que esto entra en conflicto o no con otros proyectos, o si esto va a generar problemas a futuro, ¿no? Cuando me preocupo solamente por mi condición, ¿qué pasa? Que parece que no hay un proyecto a largo plazo y por lo tanto todo se reduce a un conflicto del presente. El típico problema o conflicto que aparece aquí es, bueno, ¿qué va a pasar con las generaciones futuras? ¿No? Eh, porque en la medida que seguimos consumiendo al ritmo que estamos consumiendo, los recursos del planeta se van agotando y cada vez se agotan más rápido. Y por lo tanto, a medida que no se alcanzan a renovar, entonces empieza a perderse estos recursos y en el fondo la realidad parece que cada vez está más afectada nuestra relación con el mundo. Este problema también se puede ver en filósofos como Roger Scruton, en donde justamente hacen reflexiones de cómo la realidad externa afecta en nuestro día o en nuestras constantes relaciones. Luego vendría el último nivel de quiebre, que sería el quiebre entre la persona y Dios, o la persona y una realidad metafísica, una realidad de índole, digamos, inmaterial, en donde lo que ocurre es más o menos similar, en la medida en que cada uno se guía por su propio proyecto de vida y en la medida que aceptamos que todos los proyectos de vida son válidos y por lo tanto, al ser todos iguales, cada uno puede elegir lo que desea. ¿Qué es lo que sucede? Yo me convierto en juez de mi propia realidad y por lo tanto todo se reduce a la opinión.
que esta idea también está bastante desarrollada por Tocqueville cuando habla de la idea de igualdad en las democracias liberales. En el fondo lo que plantea Tocqueville es que en la medida en que nos hacemos conscientes del principio de igualdad, ¿qué es lo que empieza a suceder? Ya no hay nadie que pueda tener una idea que sea superior a la mía o que sea mejor a la mía, porque en el fondo todas las ideas se vuelven igual de válidas. Y en ese sentido lo que nos une ya no serían las ideas, sino que lo que nos une son los intereses comunes, y por lo tanto todo se reduce al consenso. Y por lo tanto, si todo se reduce al consenso, caemos en un fuerte relativismo, que es lo que podemos ver también hoy en día. O sea, creo que cualquier persona que haya hecho clases, cuando entra a primer año, y a segundo, y a tercero, y a cuarto, ¿qué es lo que sucede? Que generalmente los alumnos están inmersos en lógica individualista y en una fuerte lógica relativista, en donde creen que todo es relativo. ¿Por qué? Porque en el fondo, al ser todos iguales, parece que todas las ideas son igual de válidas. Por lo tanto, pierde peso la lógica, y simplemente todo se reduce a la opinión, siendo la opinión común la que gobierna el mundo. Y por lo tanto, frente a este panorama, ¿qué hacer? Dentro de la reflexión del Papa Francisco va a proponer un principio que da paso al título de esta charla, que es que el tiempo es superior al espacio, es decir. Y va a decir que este es el primer principio para empezar la construcción de los pueblos. Y a mí me llamó mucho la atención cuando leí esta oración, porque en el fondo no me parecía común, al menos a mí hasta ese momento, leer que desde una perspectiva, una reflexión desde el tiempo, se buscaran soluciones a índole político o a problemas del índole social. Y en este sentido, la primera parte de la reflexión lo que va a mostrar el Papa Francisco es que nuestra vida está inmersa bajo dos condiciones básicas de posibilidad, ¿no? Que son el tiempo y el espacio. Por una parte, nuestra vida se da en un contexto temporal, en donde en una estructura de pasado, presente y futuro, nosotros organizamos nuestra vida. O sea, mediante la memoria vamos creando una biografía, mediante la expectativa vamos proyectando nuestra vida al futuro y le vamos dando un sentido a las cosas que hacemos, y por lo tanto en el presente vamos viviendo justamente y construyendo nuestra identidad a partir justamente de los actos que vamos dándole sentido del pasado, y al mismo tiempo las proyecciones que vamos realizando del futuro. Y es importante entender en este sentido que al ser nuestra vida o tener un carácter temporal, entonces es importante ver cómo valoramos ese tiempo o cómo entendemos justamente esa temporalidad en la que estamos inmersos. Y en segunda parte, también nuestra vida está en el espacio, ¿no? O sea, somos en cierta medida una cosa situada entre otras cosas. Si tenemos un cuerpo que se relaciona con otros cuerpos, está en un lugar específico, ocupa un espacio específico, y eso también va dándole un contenido a nuestra vida. El típico ejemplo que se pone es cuando se dice que en los lugares donde hay más áreas verdes hay una mejor calidad de vida, ¿no? Eso es justamente una reflexión en donde estamos viendo cómo el espacio o cómo esta realidad física que nos rodea va afectando o no a nuestra identidad. No, en las áreas de trabajo, ¿no? O sea, mientras más personas están sentadas una a la hora en una oficina, o cuando uno tiene oficina, pues obviamente cambian las calidades o la situación en la que está, y uno valora su trabajo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por lo tanto, las situaciones espaciales en las que nos encontramos también afectan nuestra vida, y por lo tanto hay que tener una consideración de ambas perspectivas. Pero el problema que ve Francisco es que hoy en día el problema estaría en cuando se le da una prioridad al espacio sobre el tiempo. ¿Por qué va a decir esto? Porque en el fondo, cuando se prioriza el espacio, lo que estamos haciendo es priorizando una realidad de índole físico, o los resultados, digamos, físicos de esta realidad, en donde lo que nos preocupa es no el contenido que tienen las cosas, sino el efecto que producen las cosas en nosotros, afectando el tiempo. ¿De qué manera? En que el tiempo ya no se valoriza en su totalidad, sino simplemente como el momento. ¿Por qué? Porque en la medida que nos centramos en una lógica materialista, lo que nos interesa, o uno de los resultados inmediatos parece ser que nos centramos en el placer. En la medida que nos centramos en el placer, nos centramos en lo inmediato, distorsionamos la imagen del tiempo reduciéndola al momento, y en ese momento, valga la redundancia, ocurre que en el fondo toda la realidad la pensamos interpretar
en una lógica de la aceleración. ¿Y cuál es el problema de una lógica de la aceleración? Es que en el fondo empezamos a vivir cada vez más rápido, no empezamos a valorar las cosas que hacemos o las valoramos solamente en términos del fruto inmediato que nos da, y al mismo tiempo la vida humana requiere cierta duración que se pierde al acelerar estos ritmos de vida. Este tema está muy discutido y muy desarrollado dentro cuando se ve los efectos del capitalismo en la vida cotidiana, que en el fondo, en el mundo laboral, ¿qué es lo que empieza a pasar? Empieza a acelerarse el ritmo de vida en la medida que constantemente necesitamos producir y producir cada vez más. En la medida que producimos más, queremos ahorrar tiempo de la manera que sea para poder seguir produciendo, pero al final la pregunta es, bueno, ¿y realmente cuando estoy inmerso en esta lógica, cómo estoy valorando mi vida? ¿Realmente eso es una vida humana o simplemente nos hemos vuelto una especie de máquina en donde constantemente todo se basa en producir y en última instancia no estamos conscientes de otras cosas que parecen ser igual o más importantes, como por ejemplo la contemplación de la verdad, ¿no? O sea, contemplar algo requiere justamente de detenerse un poco, empezar a pensar, meditar, de una cierta duración en donde yo voy desarrollando una reflexión en torno a mi propia vida, a mi intimidad, a los objetivos de mi vida, que parece que se pierden en esta lógica de la aceleración. Es más, parece que cuando seguimos esta lógica hasta la última instancia, nuestra vida simplemente se reduce a pequeños momentos en donde en el fondo lo que yo quiero es vivir más rápidamente, pero la pregunta es si vivir más rápidamente efectivamente le da un mayor sentido a mi vida o no. Yo me acuerdo cuando vivía en Santiago, conocí a gente que buscaba el vagón exacto del metro a que subirse para ahorrarse 20 segundos para llegar a su casa. O sea, cuando estamos así metidos en de qué manera vamos a ahorrar 20 segundos, somos una especie de esclavos, ¿no? En donde en el fondo lo único que hacemos es pensar en una lógica productiva que no nos permite desarrollar gran parte de las facultades humanas, como por ejemplo desarrollar la contemplación, que requiere justamente de una mayor duración, requiere detenerse a pensar, requiere justamente de salir de esta lógica del momento. En cierto sentido podríamos decir lo que se requiere es habitar el tiempo. Y quiero decir con habitar el tiempo, adquirir una cierta familiaridad con el tiempo en donde yo a ese pasado y a ese futuro lo reconozca dentro de una unidad en la cual pueda revalorizar mis acciones a partir de este panorama general que tengo de mi vida, que este panorama general no solamente se reduce al momento presente, sino que adquiere mucho valor cuando empiezo a proyectar mi vida hacia el pasado y ver justamente cómo aquellos actos que he realizado durante mi vida empiezan a adquirir un valor en la medida que hago esa reinterpretación de esos actos, a medida que vuelvo constantemente tras ellos, y al mismo momento una proyección a futuro ayuda también a valorizar las cosas que estoy haciendo ahora para darles un objetivo común, ¿no? Me acuerdo, no sé, ahora se me viene a la cabeza Aristóteles en la Ética Nicómaco, cuando dice la felicidad es la actividad del alma de acuerdo a la virtud de ser varias, de acuerdo a la más perfecta. En Aristóteles hay algo así como justamente una valorización del tiempo para alcanzar la vida plena, en la medida que lo que piensa Aristóteles es que ese bien del cual depende la felicidad justamente tiene que ser algo que perdura en el tiempo. Y Aristóteles lo pone a la contemplación justamente por estos motivos, ¿no? Porque en el fondo ve que la actividad contemplativa en la vida humana es lo que más perdura. Y rechaza justamente esta lógica, podríamos llamarla materialista, en donde la vida humana se reduce al placer justamente porque el placer tiene que ver con lo inmediato y si bien puede generarnos muchas alegrías el placer, en ningún momento tiene esa capacidad de perdurar. Por lo tanto, a partir de esto, a mi parecer, las conclusiones de la DCI en torno al tiempo van a ser que hay que revalorizar tres cosas. Una de esas cosas que hay que volver a revalorizar y volver a considerar es la importancia de la tradición. Otro elemento es tener una consideración por la vejez, cómo podemos valorar la vejez y reconocer esa experiencia de ahí y no simplemente verlos como
seres que ya no sirven porque ya dejaron de producir y por lo tanto hay que desecharlos. Y lo otro es volver a simplificar la vida. ¿Qué quiero decir con simplificar la vida? Que en el fondo, en última instancia, parece que para conseguir todo esto, tenemos que vivir de un modo simple en donde no estemos tan preocupados constantemente de conseguir más y más y más bienes materiales, sino que simplemente parece que la vida humana requiere de bastante pocas cosas para poder llevarse a cabo. El problema es que nosotros, como estamos inmersos en esta mentalidad consumista, constantemente buscamos reorganizar nuestra vida en torno a bienes que quizás no nos sirven de nada. O sea, ¿para qué necesito yo un iPhone? No sé en qué número, 8, 9, 6. 16. Ah, bueno, sí. Claro, hoy en día podríamos decir se necesita el celular evidentemente para el trabajo y probablemente en ningún trabajo uno pueda sobrevivir sin celular, pero sin embargo el mercado va sofisticando las necesidades a tal manera que nosotros creemos que necesitamos cosas que realmente no necesitamos y probablemente todos consumimos más de lo que necesitamos para tener una vida plena, ¿no? Y el problema es que cuando empezamos a desviar la mirada y nos empezamos a despreocupar de las cosas que realmente necesitamos, justamente vamos cayendo en estas lógicas relativistas, en estas lógicas consumistas, en estas lógicas en donde en última instancia perdemos de vista los grandes fundamentos de la realidad, que son fundamentos metafísicos, ¿no? O sea, cada vez que nosotros realizamos una acción, hay ciertos valores o ciertos principios que están inmersos en esa acción, y el problema es que cuando no somos conscientes de ello, terminamos actuando al azar. Más o menos como la idea que tiene Platón en el Critón, cuando dice por qué no hay que seguir a la mayoría, porque la mayoría obra por azar. O sea, no es que obren mal o obren bien, es que simplemente no saben lo que están haciendo y no lo saben porque justamente no se detienen a pensar o no podemos entender cómo es lo que piensa la mayoría o cómo se dirige esa mayoría. Entonces, simplemente esto quería exponer. Ahora doy la palabra para generar diálogo en honor al nombre de estas charlas. No sé si hay preguntas, comentarios, críticas, quejas, amenazas, algo que decir. Bueno, le doy la más cordial de las gracias al profesor Maximiliano Yáñez, profesor para quienes se conectaron. Luego, al profesor Maximiliano de la Formación Integral de la sede de Concepción, que nos ha dado una interesantísima reflexión sobre el ritmo de vida, el tiempo, la valorización del tiempo. Y por lo tanto, estas reflexiones están muy aparejadas con las investigaciones que el profesor Yáñez ha ido llevando a cabo este último tiempo. Y cedemos la palabra para las personas que están conectadas o también para los asistentes presenciales, por si quieren hacer alguna acotación, algún énfasis en algunos de los puntos o palabras claves que están relacionadas con esta ponencia. Acá tenemos al profesor Jorge Sangüesa, profesor también de la sede de Concepción y coordinador de antropología, quien quiere hacer una observación. Sí, no, más que una observación, muchas gracias, muy clara la ponencia. Claro, mientras tú decías, esta idea de que la vida activa parece que se ha superpuesto sobre la vida contemplativa y sobre su importancia, ¿no? Yo me pregunto que deben haber algunos responsables, ¿no?, de esto, porque no es una cosa así azarosa o espontánea, sino que debe existir una causa por la que en algún momento la vida activa comenzó a ser más importante que la vida contemplativa, ¿no? Y no están las cosas aparentemente en orden, según lo que yo entendía de la ponencia. Bueno, ¿quiénes son los responsables de esto? Si los puedes acusar, tal vez con nombre y apellido, ¿no? O sea, y de no. qué manera se invierte ese orden y se pervierte la verdadera naturaleza de la relación entre la vida activa y la vida contemplativa. Sí, o sea, la respuesta es un poco larga, voy a tratar de resumirla, pero para mí el culpable, y no tengo ninguna duda, es el liberalismo. El liberalismo. Ah, ok. O sea, lo que vas, si dividimos la filosofía política hacia grandes rasgos, antiguamente la filosofía clásica, ¿qué es lo que hacía? Buscaba el modo de vida que era más adecuado para el ser humano, y a partir de eso toda la sociedad o toda la comunidad tenía que ordenarse en torno a esos bienes que eran los más deseables para la vida humana.
Sin embargo, eso trajo muchos problemas históricos, ¿no? Que empezaron las guerras de religión, lo que empezó a pasar mientras empezaron a crecer las sociedades, ya había un grupo que eran musulmanes, otros cristianos, otros ateos, cada uno quería vivir la vida como les parecía mejor, y ¿qué pasaba? Como el Estado simplemente defendía una postura particular, entonces empiezan a entrar en conflicto entre ellos. Y luego llega gente muy astuta que dice, bueno, ¿cómo solucionamos esto? Mejor modo de solucionarlo es simplemente dejando que cada uno haga lo que quiera, pero manteniendo un mínimo que es que no nos matemos entre nosotros. Que básicamente, Maquiavelo no es un liberal, pero yo creo que en Maquiavelo está el génesis de todo esto, ¿no? O sea, desde Maquiavelo se empieza a desarrollar todo esto, y Maquiavelo justamente, ¿qué es lo que decía? Bueno, busquemos valores bajos, pero seguros, que ciertos ideales grandes. O sea, Maquiavelo en el fondo, cuando critica el cristianismo en El Príncipe, dice algo así como que los cristianos son tuertos, ¿no? Que en el fondo tienen un ojo en este mundo y otro en el otro. Y el problema, ¿cuál es para Maquiavelo? Que en el fondo están apostando mucho. ¿Por qué? Porque imagínense, estuvimos toda nuestra vida viviendo como cristianos y de repente morimos y no pasó nada. La lógica de Maquiavelo es desperdiciaron toda su vida porque pudieron haber ido a tomar cerveza, qué sé yo, vivir, no sé, en, en el exceso, no sé, sexo, droga y rock and roll, ¿no? Pero sin embargo se dedicaron a rezar y a portarse bien. Entonces la lógica de Maquiavelo es, ¿para qué nos vamos a arriesgar tanto? Mejor busquemos algo que sea seguro y sencillo. Y a partir de eso, los filósofos contractualistas, que son Hobbes, Locke y Rousseau, justamente a través de la lógica del contrato social, logran justamente darle forma a esta idea de Maquiavelo. O sea, uno lee a Hobbes y en Hobbes uno encuentra frases que son prácticamente textuales a Maquiavelo. Claramente Hobbes leyó a Maquiavelo. eh, y simplemente lo que hizo es sistematizarlo y encontrar, y bueno, y poner a la paz como objetivo, cosa que en Maquiavelo no está, ¿no? Por eso Maquiavelo está fuera de la lógica liberal. Y a partir de eso, ¿qué es lo que empieza a suceder? Que el liberalismo lo que hace es que en el fondo separa el bien y la justicia, y al separar el bien y la justicia, el bien se convierte en un asunto privado y la justicia en un asunto público. Por lo tanto, lo que se va a buscar es una neutralidad moral en el ámbito público. Y esa neutralidad moral, ¿en qué termina? Termina en un relativismo en donde cualquiera puede hacer lo que quiere, y cuando cualquiera puede hacer lo que quiere, generalmente no hacemos lo que debemos hacer, ¿no? Empezamos, porque en la vida humana estamos más preocupados, sentimos más inclinación hacia los placeres, y por lo tanto, cuando ya no hay grandes valores que seguir, porque es muy difícil ser virtuoso, entonces es mucho más fácil estar todo el día tomando cerveza, ¿no? Que moderarse y buscar ser, por decirlo de una manera, buena persona. Y por lo tanto, la consecuencia inmediata, yo creo que cuando se realiza esa separación entre bien y justicia, es que tendemos más a dirigirnos hacia los placeres que hacia la virtud, y eso termina ordenando a la sociedad en orden a la producción. Esto también va acompañado, obviamente, de otros modos que surgieron para ordenar la sociedad, como por ejemplo en Mandel. O sea, cuando se busca ordenar la sociedad a través del mercado, eh, también eso genera, o la idea que está implícita en eso, es que el mercado es aquello que nos puede ayudar a alcanzar el mejor modo de vida, porque en el mercado podemos tener todos los placeres que deseamos. Y el mercado en el principio del desarrollo del liberalismo aparece como un método de pacificación de la sociedad. O sea, nos pacifica la sociedad en tres niveles: entre estados, porque el estado, si tiene que comerciar con otro y entran en guerra, se arruina el comercio; entre el Estado y los ciudadanos, porque cuando entran los ciudadanos en conflicto con el Estado, también se entorpecen las relaciones comerciales; y entre ciudadanos, porque en el fondo, si yo me llevo mal, me vende el vino, no me va a vender vino, ¿no? Por lo tanto, el mercado también tiene la gracia de que, por una parte, logra pacificar nuestras pasiones, porque en el fondo, para que funcione el mercado, nos tenemos que portar más o menos bien, y al mismo tiempo parece ser el ámbito en donde podemos pagar por lo que, o sea, prácticamente la persona, esa lógica, la persona que tiene plata puede comprar lo que sea, parece en gran medida ser así. Obviamente siempre encontramos el contraejemplo, no existen los casos perfectos, pero parece que justamente el idealismo lo que nos lleva es a esta lógica
del placer, y esa lógica del placer se termina abocando en una vida activa. Lo que no significa tampoco que caigamos en una guerra de todos contra todos, todos somos egoístas, también hay que destacar eso. O sea, Rawls en la teoría de justicia, cuando se da cuenta que en el fondo constantemente la crítica que se le hacía al liberalismo era que explicaban todo mediante el principio del egoísmo, Rawls se da cuenta que eso era absurdo, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente podemos ver a personas que son buenas, ¿no? Y que en verdad ayudan porque quieren ayudar o son virtuosas, y no todo se puede explicar a través del egoísmo. Entonces, Rawls, ¿qué hace? Establece el principio de cooperación en el liberalismo, de modo que nosotros cooperamos con los demás para alcanzar fines particulares. Pero claro, o sea, resumiendo la respuesta, yo diría que para mí en el liberalismo está la causa de todos nuestros problemas. Ahora, no significa esto que el liberalismo no haya hecho nada bueno tampoco, y también quiero aclarar eso. O sea, evidentemente estamos mucho mejor que cuando estábamos teniendo guerra y conflictos todo el rato. Ahora, la pregunta que a mí me parece interesante es que ya siendo personas más o menos decentes, en donde tenemos un concepto de tolerancia y podemos convivir con la persona que vive de distinta manera, sería interesante volver a plantear políticas que tengan de fondo la lógica de la filosofía política clásica, porque eso nunca se ha intentado. O sea, se estuvo la filosofía política clásica, después el liberalismo, pero bajo una mentalidad liberal nunca hemos intentado volver a los principios de la filosofía política clásica, y eso yo creo que sería lo interesante intentar hoy en día. Pero es difícil. Bien, bueno, agradecemos la intervención del profesor Jorge, de Massimiliano. No sé si alguien más de allá, del público virtual, está en otra sede o en otro lugar, o bien alguien de acá, quiere hacer alguna otra observación, comentario, preguntas. Yo, Maximiliano, aquí de Valdivia, te felicito por la exposición, me parece que más sintética es imposible. O sea, muy bien. Y una pregunta, a ver qué es lo que me puede responder, porque bien está hacer diagnósticos y tener el parecer personal sobre el origen, ¿no?, de esta situación. Ahora, nosotros como universidad, desde nuestro proyecto educativo, una cosa es, digamos, lo que se muestra, lo que se dice, pero ¿cómo piensas tú que mejor podemos tratar de afrontar esta realidad que la has mostrado muy bien y es la que es? Gracias. O sea, se entendí bien la pregunta, que en algún momento se escuchó un poco bajo. La pregunta es, ¿cómo podríamos llevar esto al ambiente universitario, eso es? No, o sea, ¿cómo piensas tú que desde nuestro proyecto educativo como Universidad San Sebastián, más allá de, porque la letra aguanta todo, ¿no? Pero luego en la práctica, llevarlo a la práctica es mucho más difícil. Entonces, ¿cómo piensas tú que desde nuestro proyecto educativo como universidad se puede afrontar esta realidad? O sea, desde el proyecto educativo yo creo que lo fundamental son evidentemente los ramos de formación integral, ¿no? O sea, antropología y ética. Eh, y persona y sociedad, eh, porque en el fondo, para enfrentarse a este ámbito o a este tipo de problemas, lo que se requiere hoy en día es que primero las personas sean capaces de desarrollar un pensamiento crítico, desarrollar una capacidad de reflexión que les permita primero enfrentarse a esta realidad. Porque lo que pasa es que generalmente los estudiantes cuando entran a la universidad son incapaces de razonar, y no lo digo en modo despectivo, ¿no?, sino que les cuesta mucho hilar una argumentación, les cuesta mucho comprender las argumentaciones, reconocer falacias, y simplemente lo que pasa, y lo que nos pasó a todos en algún momento, es que lo que sucede es que repiten lo que escuchan. O sea, lo que dice mi amigo, yo repito lo mismo y me convierto en una especie de reflejo de lo que es mi contexto, de lo que es mi cultura. Sin embargo, la única manera de salir de eso es desarrollando cierta capacidad reflexiva que me ayuda a enfrentarme y a comprender aquello que afirmo. O sea, yo, por ejemplo, cuando paso filosofía política, lo que más me interesa es que los alumnos entiendan qué es lo que está en el fondo de los principios políticos que ellos defienden. Porque a mí no me sirve de nada cuando yo hago clases que el alumno salga repitiendo como loro lo que yo dije, si es que no lo entiende.
Lo que a mí me sirve es que el alumno se haga consciente de cuáles son aquellos principios que está sosteniendo y que sea capaz de llevar el argumento hasta el fondo, y si después el alumno está consciente de lo que dice y los quiere seguir defendiendo, perfecto. Y a pesar de que quizás no está pensando en lo mismo que pienso yo, pero el primer paso justamente es que sean capaces de hacerse responsables de lo que afirman y no simplemente repitan por repetir, que es lo que pasa hoy en día en todas partes, ¿no? O sea, hoy en día aparece la idea de moda y todos empiezan a repetir y a defender eso. Y en ese sentido, los ramos de formación integral entregan o deberían entregar esas herramientas, ¿no? Justamente cuando primero se realizan estos, tiene una parte que es, digamos, desarrollar habilidades, o sea, no solamente se reduce todo el contenido, sino que también se desarrollan habilidades en estos ramos que los alumnos generalmente no están acostumbrados a realizar. El comentario que me llega muchas veces de los alumnos es que les cuesta mucho el ramo de antropología o el ramo de ética. ¿Por qué? Porque en el fondo no saben leer, no saben escribir, si están acostumbrados en carreras como ingeniería, por ejemplo, traducir todo al cálculo matemático. Por lo tanto, por una parte se desarrollan habilidades y por otra parte, que es igual o más importante, es el contenido que se presenta en el curso, ¿no? Y, y ese contenido también tiene que estar acorde a los valores institucionales, que a mí me parece que están bien esos valores, y al mismo tiempo tiene que haber una coherencia interna en el programa. ¿Qué quiero decir que una coherencia interna? Que el profesor tiene que ser capaz de mostrarles el sentido de los contenidos y cómo todo se relaciona entre sí, porque si vemos los programas, al final todos los contenidos se relacionan entre sí, y los contenidos después de ética se relacionan con los contenidos de antropología, y los de persona y sociedad se relacionarán con los de ética y antropología. Y en este sentido hay una unidad que también es importante lograr llevar a cabo esa unidad, eh, para que el alumno entienda que hay un sentido detrás de estos ramos, y también sea capaz luego de que una vez uno le presenta la visión de la universidad, ser capaz de aceptarla o rechazarla, pero siendo consciente de las razones por las que la acepta y la rechaza. Eso me parece más importante que salgan repitiendo que la universidad tiene 10 valores y cuáles son los 10 valores. Y ese yo creo que es un gran desafío. Es un gran desafío porque, en primer lugar, se requiere tener primero, obviamente, un conocimiento de los contenidos del programa, y en segundo lugar, también se necesita saber, ¿cómo decirlo? Saber tratar con los estudiantes. ¿Qué quiero decir con eso? Que también muchas veces las razones por las cuales los estudiantes no prestan atención a nuestros ramos, también porque muchas veces nosotros no somos capaces, no vemos la manera adecuada de pasar esos contenidos. Y esto nos pasa a todos, ¿no? De repente tenemos cursos que nos funcionan perfecto, pero de repente con el otro curso haciendo lo mismo no me resultó nada y fue un desastre. Y es porque muchas veces, dependiendo de la carrera o dependiendo del curso que tenemos que enfrentarnos de distinta manera, y eso es un gran desafío que tenemos todos los profesores, ¿no? Muchas gracias. Bien. Bueno, muchas gracias a la pregunta del profesor Jaime Ortiz y también a Maximiliano nuevamente. Y bueno, valoramos mucho esta presentación del profesor Maximiliano, que ha sido bastante sugerente, nos ha hecho pensar en reflexiones educativas, relacionadas con la psicología también, axiológicas sobre valores, el reconocimiento de valores políticos, ¿cierto? Ético-políticas, entre otras, así que ha sido muy interesante. Y les dejamos cordialmente invitados para pensar en la agenda temporal a propósito de esta conferencia, a la siguiente, que la va a presidir el profesor Daniel Brito, y que va a tener por temática el perdón como problema moral en el filósofo por Paul Ricoeur, que se va a efectuar el miércoles 14 de mayo. Y bueno, las invitaciones van a llegar a correos y también van a aparecer por las redes sociales de esta unidad. Así que les damos la más cordial de las gracias a todas las personas asistentes, presenciales y virtuales, y quedamos hasta la próxima.